Hola, vamos a seguir trabajando con archivos de texto, pero esta vez tenemos un archivo ya cargado que se llama datos.txt, que está ahí, son números inventados, digamos, pero son pares de números. O sea, acá dice 12, punto y coma 34, acá dice 34, pongamos un número distinto para que no se parezca al anterior, ya 38, punto y coma 56, 14, punto y coma 65. Así que tengo pares de datos. Esto podría interpretarse como, no sé, la componente X de algo, componente Y de una tabla de datos. La componente X vale 12, la componente Y vale 34. En el siguiente punto, por ejemplo, la componente X vale 38 y la componente Y 56. Y el último punto, la componente X vale 14 y la componente Y vale 65. Entonces la idea ahora es cómo acceder a esos datos de forma específica y de forma separada, la componente X de la componente Y. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. El archivo ya está creado acá, vamos a ir a nuestro código, voy a crear una variable que se llame datos y esa variable datos va a vamos a cargar el archivo de texto que incluye los datos. Así que acá eso lo hacemos con loadStrings y acá ponemos datos.txt. Si eso lo ejecutamos, entonces se genera un arreglo llamado datos y que cada elemento del arreglo tiene cada una de las líneas de este archivo. El elemento 0 es este, el elemento 1 es este y el elemento 2 es este. Lo vamos a hacer con 3 para que no sea tan extenso, pero después esto se puede extender a una cantidad grande de datos. Entonces, lo que yo podría decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo muestro acá en el Canvas el archivo completo? Yo pongo datos sin índice, sin nada, sin paréntesis de corchete, digo, en la posición 20,20 y ejecuto esto, me muestra el archivo completo, pero me muestra todas las líneas del archivo txt una al lado de la otra. Es poco cómodo hacer eso, así que vamos a acceder de una forma distinta. Ya, lo que vamos a hacer ahora es crear un arreglo que de alguna manera vaya guardando los valores de X del archivo que contiene los datos. Así que podemos poner acá una variable que se llama datos X. Y eso es un arreglo, así que tenemos que crearlo de esta forma, con paréntesis de corchete vacíos. Y vamos a hacer lo mismo con los datos para Y, que ya decíamos eran los segundos números que aparecían en ese archivo de texto. Y esto también es un arreglo vacío. Así que lo que vamos a hacer es, o el razonamiento es lo siguiente, vamos a tomar la primera línea de este archivo de datos, o sea, este que está aquí, vamos a elegir este número y lo vamos a enviar a la componente X, digamos, a datos X. Después vamos a tomar este valor y lo vamos a enviar al arreglo datos Y. Y lo mismo lo vamos a hacer con todas las líneas de este archivo. Como es un proceso iterativo, digamos, un proceso que se va a repetir, esto lo podemos hacer a través de un ciclo. Así que eso lo podríamos hacer incluso en la función setup. Y hagámoslo acá. Vamos a poner un ciclo for. Vamos a generar una variable local acá que se llame i, que vaya desde 0 hasta, hasta la extensión del archivo. Y eso se hacía con datos.length. ¿Ya? Como dice i menor datos.length tiene 3 elementos. O sea, i va a ser menor cuando i valga 2. Y hasta ahí se va a repetir. O sea, cuando i valga 0, el ciclo se va a cumplir. Cuando i valga 1, el ciclo se va a cumplir. Cuando i valga 2, el ciclo se va a cumplir. O sea, se va a cumplir 3 veces. Cuando i valga 3, ya no se va a cumplir porque no es menor que esta variable que incluye la cantidad de elementos del arreglo. Así que acá falta poner i más más. Así que lo que tenemos que hacer es elegir cada línea. Así que acá lo que podemos hacer es, vamos a generar una variable local también. Llamémosle línea, así como por cada línea del archivo. Y esto va a ser la variable datos, i. Así que esta variable local línea va a ir tomando las diferentes líneas de este archivo. O sea, esa variable línea primero va a tener este valor, 1, 2, punto y coma, 3, 4. El ciclo se va a repetir y la variable línea va a tomar el valor 38, punto y coma, 56 o 56. Y finalmente va a tener los datos 14, punto y coma, 65. Así que lo que yo quiero hacer es separar el lado, digamos, izquierdo de ese punto y coma del lado derecho. Y eso se hace de una forma. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a poner, si yo, por ejemplo, uso
voy a escribir ya datos X. Si yo hago lo siguiente, voy a ocupar una función que se llama split. La función split lo que hace es separar una línea de texto en la cantidad de veces que yo quiera, pero poniendo un separador. En este caso, el separador va a ser el punto y coma. O sea, si yo hago split de la primera línea y pongo como separador punto y coma, me va a generar un arreglo cuyos elementos son el lado izquierdo de este punto y coma, y otro elemento de ese arreglo va a ser 34, lo que está después del punto y coma. Así que si yo acá pongo split línea y entre comillas pongo el separador, o sea, punto y coma. De hecho, podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto. Let x, una variable local también. No, de hecho, hagámoslo así. Creo que es más eficiente hacerlo así. Vamos a hacerla, o vamos a ocupar la función split acá arriba. Así que vamos a poner split acá. ¿Qué quiero splitear? Digamos, que quiero separar en el punto y coma cada línea del arreglo. Y eso lo puedo hacer mejor de esta forma. Es más eficiente hacerlo así. Así que acá estoy eligiendo cada línea del archivo de datos que tengo. Y el separador es el punto y coma. Y eso lo pongo acá. Entonces, línea es un arreglo. Es un arreglo que tiene dos elementos, o va a tener dos elementos en este caso. El lado izquierdo del punto y coma y el lado derecho. Así que yo quiero que datos X en su posición Y o en su índice Y tenga el primer elemento de ese arreglo. Del arreglo línea que elegí arriba. Así que acá pongo 0. Y quiero que datos Y, acá pongo Y, tenga el segundo elemento del arreglo línea. Entonces, línea es un arreglo que va a tener dos datos. Volvamos acá al archivo de datos. Línea, la primera vez que el ciclo for se cumple, línea va a tener dos elementos, el elemento 12 y el elemento 34. Entonces, yo quiero enviar al arreglo de datos X el primer elemento y quiero enviar a los elementos del arreglo datos Y el segundo elemento. Y eso lo estoy haciendo acá. Línea, o esta línea, digamos la línea 12 de este código, me está generando el arreglo y después estoy enviando el primer elemento de ese arreglo a datos X y estoy eligiendo el segundo elemento de ese arreglo a datos Y en la posición dada por el índice que está acá. Vamos a ejecutar para ver que esto no tiene ningún problema. Se ejecuta, no me tira nada de error, no estoy haciendo nada con los datos, pero podría eventualmente hacer algo con ello. Así que voy a ocupar la función draw. O de hecho, antes de hacer eso, yo podría venir acá a la consola y escribir, por ejemplo, datos X, elemento 0, o sea, el elemento inicial del arreglo datos X sería 12. El segundo elemento de este arreglo, no, es el tercero. Con 1 seguiría el segundo elemento, es 38. Y el tercer elemento, ahí sí pongo un 2 acá. O sea, el primer elemento es 12, el segundo elemento es 38 y el tercer elemento de datos X es 14. O sea, estoy entregando básicamente los primeros elementos de acá, 12, 38 y 14. Si yo quiero saber el primer elemento del arreglo datos Y, vale 34. El segundo elemento del arreglo datos Y vale 56. Y el tercer elemento del arreglo datos Y vale 65. O sea, estoy mostrando acá 34, 56 y 65. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, text? Quiero sumar todos los valores de todos los valores X. Eso yo lo podría hacer así. Datos X 0 más datos X 1 más datos X. No, X va acá y acá va 2. Esto lo voy a correr un poquito para que se vea mejor. Así que ahí estoy sumando los tres valores de X. Y quiero mostrarlo esto en una cierta posición. Pongamos la posición 40,40. Esto se va a ver un poco chico, así que lo agrandamos antes de hacerlo. Text size, pongamos acá 30. Y voy a ejecutar. Entonces, 12 más 38 más 14 es 123.814. Obviamente eso está malo. ¿Por qué me lo está sumando de esa manera? Porque como estos elementos vienen de un archivo de texto, entonces esto me lo está sumando como si fueran texto. Cuando yo sumo texto, si yo quiero sumar, por ejemplo, A más B, A es un texto, B es un texto,
me va a mostrar AB. Eso es lo que se llama concatenar. Me muestra un archivo de texto o un string, un texto, y si yo le sumo otro, ese otro texto me va a terminar al lado. Entonces, si yo quiero sumar efectivamente estos elementos numéricos para que me interprete P5 estos datos como elementos numéricos, tengo que hacer un proceso a estos datos. Y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a probar escribiendo float adelante de cada uno de estos y veamos qué pasa. Y float acá. Vamos a ocultar esto para ocupar mejor el espacio. Vamos a correr esto un poquito por acá. Ahí está. Y voy a ejecutar. Entonces, de esa forma, con esta función float, lo que hago es tomar ese texto, un texto que incluye número, pero que no lo reconoce como número. Para que lo reconozca como número, puedo ocupar esta función float. Entonces, estoy sumando los valores de x. O sea, eso quiere decir que 12 más 38 más 14 es 64. Es efectivamente 64. 12 más 38 son 50, más 14 64. Eso está correcto. Esto es lo que hay que hacer. Algo parecido puedo hacer con los valores de i. Acá yo puedo escribir, corramos esto un poquito todavía. Acá si yo pongo datos y datos y, entonces voy a estar sumando todos los datos o todos los números que incluye el arreglo datos y. Voy a poner esto un poquito más abajo, en la posición 80 y sumo 155. O sea, si yo sumo 34 más 56 más 65 me da 155. Lo que estoy haciendo acá es simplemente sumar los elementos de los arreglos que creé, pero podría usarlos para mi conveniencia, para dibujar algo en una posición X, Y determinada, o para dibujar tres objetos, como tengo tres X, Y, puedo dibujar tres objetos en posiciones X, Y determinadas por los datos que están en el archivo datos.txt. Puedo sacar un promedio de los valores de X y para Y. Puedo hacer lo que se me ocurra con esos datos, ¿ya? Acá yo simplemente mostré cómo adquirir los datos de ese archivo de texto, cómo trabajarlos y cómo transformarlos a un formato numérico para poder sumarlos y hacer operaciones numéricas con ellos. Eso sería, esta es la segunda forma en la que se puede trabajar, hay más, digamos, pero con estas dos nos vamos a quedar contentos, o para cargar o para trabajar con archivos de texto. Mostramos el texto de una letra de una canción en un video anterior y en esta oportunidad adquirimos datos de un archivo de texto y hicimos algo con ellos. Muchas gracias.